Venga, vamos a ver. Tenemos aquí una hoja bastante grande. A ver si me aclara. En este pasaje del capítulo 6 de Deuteronomio tengo 3 mensajes acá en este capítulo. Este es el segundo. El primero es de recordar. ¿Te das cuenta, no? Este es el segundo. Y el tercero pues ya lo predicaremos, ¿vale? Vamos por el segundo. Dice la palabra del Señor. En Deuteronomio 6:20 dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén a la palabra. Dice así: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios que Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón, sobre toda su casa, dice, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La gloria es para el Señor. Pues bueno, yo recordando en este pasaje, es que le dice: el día de mañana, cuando te pregunte tu hijo, cuando estéis en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra que os he prometido, cuando estéis allá y os ajuntéis, claro, y tendréis que hacer los mandamientos que os he dicho, entonces les tienes que decir a tus hijos lo que yo hice con vosotros. Aleluya. Y ahora me imagino que estos hombres ya en casa, seguramente celebrando algunas costumbres de Israel, pues se juntaban en casa a acompañarme a este pasaje. Imagínense a un padre de familia que está en casa con sus hijos, comiendo, cenando, allí, juntico con ellos. Y tenían que ir a sacrificar, a ofrendar, a presentar holocaustos, a ir a las fiestas, a la Pascua. Y claro, los hijos se quedan un poco diciendo: ¿y esto para qué es? ¿Qué sirve? Entonces dice, como el Señor ya lo sabe todo, amén, y Él sabe lo que iba a pasar, le tiene que decir, cuando tu hijo te pregunte, le tienes que decir lo que ha sucedido. La gloria al nombre del Señor. En esta tarde quisiera que fuese la palabra de Dios la que viniera hablando al corazón, porque a veces me ha venido a la mente y lo tengo que lanzar. A veces esperamos que Dios nos hable y estamos esperando que Dios nos hable conforme nosotros queramos que Dios nos hable. Y queremos una palabra precisa: háblame esta palabra. Pero Dios no nos va a hablar a veces la palabra que nosotros queremos escuchar, sino la palabra que necesitamos. Y a veces esa palabra que necesitamos va en contra de lo que nosotros estamos esperando. Porque a veces nosotros estamos esperando, me estoy desviando, a veces nosotros estamos esperando una palabra de que Dios me venga animando, me venga confirmando, me venga confortando, me venga alentando, me venga advirtiendo. Pero sin embargo, a veces el Señor me viene hablando de otra manera, diciendo lo que debo de hacer, lo que debo de acostumbrar, lo que tengo que dedicar o lo que tengo que apartar de diferente manera. Por eso en esta tarde quisiera que tuviésemos los oídos espirituales para poder recibir la palabra, la cual necesitamos en esta tarde. La gloria al nombre del Señor. Y ahora me imagino el padre con los hijos allá. Y cuando el hijo le pregunta: papá, ¿por qué es esto? Y ahora me imagino al padre pensando dentro de sí, yéndose a los tiempos antiguos, recordando cuando él estaba esclavo, recordando cuando estaba bajo el látigo de Faraón.
recordando cuando estaba en servidumbre, recordando aquellos momentos que él estaba esclavizado, y se lo decía a sus hijos: estamos bajo el látigo de Faraón, esclavizados, no teníamos libertad, nos obligaban a hacer barro para hacer ladrillos, nos daban con los látigos en las espaldas, nos esclavizaban, nos tenían esclavizados, no teníamos libertad. Pero Dios, delante de nuestros propios ojos, hizo grandes proezas allá en Egipto. Estando nosotros allá, convirtió el agua en sangre, hizo grandes prodigios allá. Murieron los primogénitos, pero nosotros nos conservó la vida. Hizo grandes milagros, grandes proezas allá en Egipto, y nosotros lo vimos. Vimos su gloria, vimos su poder, vimos cómo se manifestó en aquel lugar, cómo nos sacó por la tierra de Egipto cuando estábamos esclavizados, que lo vimos, lo experimentamos, lo vivimos en nuestras carnes, y los hijos atónitos mirándole al Padre, escuchando lo que decía. Y pasamos por el desierto, y estando en el desierto, allá Él, con una nube, nos cubría del sol para que no nos fatigase en el camino, porque nos había prometido una tierra que fluía leche y miel. Y los hijos asombrados, mirando, escuchando. Y cuando estamos de noche, que teníamos frío, una columna de fuego nos daba calor y nos guiaba. Cuando teníamos hambre, por la mañana nos levantábamos y había maná extendido por allí que teníamos que coger para comer diariamente. No podíamos guardarlo de un día para otro porque se podría. Nos alimentaba diariamente. Y los hijos asombrados, palmados, mirando, escuchando lo que su padre decía. Allá cruzó el mar, venían los egipcios detrás de nosotros, pero Moisés habló con Dios. Se abrió el mar, pasamos en seco. Nosotros pasamos en secos, el pueblo. Todos los padres pasamos en seco, la tribu. Aleluya. Pero dice, los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero quedaron allá muertos, el jinete, el caballo, todo. Dios cerró las aguas y quedaron todos muertos, pero nosotros nos libró Jehová de los ejércitos. Aleluya. Nos llevó a una tierra que fluía leche y miel. En el monte Sinaí temblaba. Moisés allá descendió con unas tablas los mandamientos, la ley de Dios, y nos dio sus leyes. Nos dio sus mandamientos, la ley de Dios, que cumpliésemos para que nos fuese bien en la vida. Que cumplamos sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, para que seamos de larga vida y nos vaya bien por la vida. Y Él estará con nosotros, y nos dijo que la cumpliéramos. Y los hijos atónitos escuchando a su padre seguramente lloraría recordando que había sido esclavo, pero que Dios los libertó en el nombre del Señor. Qué bien les tenía que recordar que habían sido esclavos. Aleluya. Reconocían que habían sido esclavos. Y tengo que decir esta palabra: el que no reconoce que ha sido esclavo del pecado jamás podrá valorar la libertad que solamente Cristo da. Aleluya. El que no reconoce que ha sido esclavo del pecado jamás, de los jamases, podrá valorar la libertad que solamente Cristo puede dar. La gloria al nombre del Señor. Ellos lo reconocían y se lo transmitían a sus hijos. Juan, me acompañan, Juan 8:31 dice la palabra del Señor. Quiero leerles un pasaje para seguir un poquito más. Juan 8:31 hasta el 36. Dice así la palabra del Señor. En cierta ocasión Jesús lo dijo a los judíos que habían creído en Él. 8:31 hasta el 36. Dice la palabra del Señor. El rótulo encabeza diciendo: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Si se acuerdan, si dice que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob son descendientes. Los hijos de Jacob entró en Egipto y fueron esclavos. Estuvieron esclavizados, pero ellos le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le podía haber dicho el Señor, que conoce todo: yo conozco a Abraham, Isaac, Jacob y toda vuestra descendencia. Y les podía decir: en Egipto estuviste esclavos, pero no le dice nada. Le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, aleluya, le responde con la palabra y dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al nombre del Señor. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso no reconocían que habían sido esclavos, pero el Señor les tiene que decir, aunque ellos no habían reconocido que habían estado bajo ningún hombre, pero tiene que decir el Señor: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el Hijo te liberta, eres libre. Y quiero decir que no hay mayor esclavitud que la del pecado, porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. El pecado no da libertad. El pecado empieza a esclavizarte de una manera que te atrapa. El pecado de alguna manera te coge, te ata. El pecado te mete como en una mazmorra que no puedes salir, en una prisión de oscuridad. El pecado es como esas cadenas que te atan. Y todos, no hay nadie que no peque. Por eso Cristo vino a morir por la humanidad. Por eso tiene que decir: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, aleluya, el pecado esclaviza. El pecado hace que la gente se esclavice. Aleluya, y por eso tengo que decir en esta tarde que el que no reconoce que ha sido esclavo del pecado jamás puede valorar la libertad que solamente Jesucristo puede dar. Aleluya, reconocemos que hemos sido esclavos del pecado. No solamente esclavos del pecado, esclavos de vicios que no podíamos quitarnos, no podíamos soltarnos de ellos, pero sin embargo vino la sangre de Jesucristo a nuestra vida. Empezamos a recibirle como dueño y salvador de nuestra vida, le aceptamos en nuestro corazón y fuimos libertados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de los vicios en el nombre del Señor. Los padres fueron esclavos. Aleluya. Los padres sí que fueron esclavos, pero los hijos no. Los padres fueron esclavos. Experimentaron en sus espaldas los latigazos. Experimentaron el dolor. Experimentaron que no tenían libertad. Pero los hijos solamente escucharon. Los hijos escucharon que Dios los libertó. Ellos no estaban esclavos. Ellos estaban en la tierra que fluía leche y miel, en la tierra prometida. Ellos estaban fuera de la esclavitud. Pero los padres se lo decían: hemos sido esclavos y Dios nos ha libertado. Dicho de paso, en esta tarde, no quieras experimentar lo que es la esclavitud de un vicio. No quieras, joven, experimentar lo que es la esclavitud de un vicio. No quieras experimentarlo. Ojalá mi vida
no hubiese experimentado lo que es la esclavitud de los vicios, el vicio del alcohol, que el Señor lo reprende y lo machaque en el nombre de Jesús. Como otros vicios, ojalá no lo hubiese experimentado. Y de que tenía 11 o 12 años que recibimos al Señor, ojalá desde entonces me había criado en el Evangelio y no hubiese estado en este mundo perdiendo el tiempo. Joven, no quieras experimentar lo que es la esclavitud de un vicio en tu vida, porque a lo mejor querrás soltarte de él y no podrás. Quiero decirte en esta tarde, es mejor vivir tu libertad en Cristo que no ser esclavo de un vicio, en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Pablo habla a los Gálatas en el 4:9, le dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Les hablan los Gálatas. Gálatas, según dicen, eran más bien casi todos más gentiles que judíos. Gloria al nombre del Señor. Y estaban acostumbrados a tener dioses ajenos. Y claro, ¿cómo vais a estar adorando a aquellos dioses que antes teníais? Si Dios os ha hecho libres, si habéis sido libertados de esos dioses paganos, ¿cómo queréis otra vez esclavizaros en el pecado y hacer otra vez lo que antes teníais? Por eso también Pedro les tiene que advertir de la consecuencia de volver a lo que antes hacíamos. En 2 de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y quiero decir esta tarde que el mundo contamina. El mundo contamina, pero mucho. Dice: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. La gloria al nombre del Señor. Pablo dice a los Gálatas en el 5:1 otra vez, les tiene que volver a decir: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos en esta tarde han sido libertados por la sangre del Cordero? Pueden decir aleluya. Pueden decir amén. Pues mantengámonos en esta libertad que solamente Cristo nos ha hecho libres. ¿Y cómo nos ha hecho libre Cristo? ¿Cómo nos ha libertado del pecado? ¿Cómo nos ha hecho libre de la esclavitud del pecado? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro Cristo descendió de los cielos, aleluya, y allá en el Getsemaní empezó a clamar por nosotros. En el monte Gólgota, estando ya crucificado de pies y manos, empezó a clamar, aleluya, empezó a derramar su sangre para perdonar, no solamente perdonar, libertar de la esclavitud del pecado. Por eso en esta tarde no hay gente que esté esclavizada, que la sangre de Cristo pueda libertar. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo liberta. La gloria al nombre del Señor. Solamente si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y el esclavo no queda en la casa. Gloria al nombre del Señor. Me conviene. Si soy esclavo del pecado, no quedo en la casa. Pero si Él me hace libre y somos hijos, recibiendo la sangre del Cordero, siendo hijos, si quedamos en la casa, pero para siempre. Gloria al nombre del Señor. Quiero decir esta tarde que hemos recibido la sangre de Jesucristo. Él nos ha perdonado, Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, de la guerra de Satanás. Que el Señor le reprenda.
Nosotros, la iglesia de La Tejera, si vamos a quedar en la casa para siempre, los que son esclavos no, van a ir al infierno. Que el Señor mande a los ángeles, a los demonios en aquel lugar que desobedecieron la voz de Dios. Pero nosotros vamos a obedecer el mensaje de arrepentimiento. Hoy hay oportunidad. Cristo te perdona. Acéptale en tu corazón como dueño y salvador de tu vida y estaremos en la casa de Dios para siempre, en el nombre de Jesús. La gloria al nombre del Señor, a su nombre, y a esa gloria, la gloria para el Señor. Menos 10. ¿No hay más? Se acabó. Ya no hay más. Esta es la palabra que me tenía. Muy bien, muy bien. Solamente quiero decir una palabra que esto ya, cuando yo empecé allá en el 97, cuando empecé en el 97 ya ha llovido un poco, ha llovido que tenía pelo. Aleluya. Pero había una palabra que seguramente no es así. Los que más entienden de la Biblia, no es así la traducción. Había un verso que era por Pedro, no me acuerdo bien, pero sí eran las palabras que decía. Dice: no habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Dice: haciendo esto no caeré jamás. Yo me agarré a ese texto de la palabra, no olvidándose de la purificación de sus antiguos pecados. Haciendo esto no caeré jamás. Yo, como estaba muy esclavizado del vicio, cada vez que me pongo a orar, ya está la fecha de ahora, tengo que dar gracias a Dios, y cada día que oramos al Señor me acuerdo y doy gracias a Dios. ¿Qué es mi oración? Gracias, Señor, por haberme libertado de la esclavitud del alcohol, por perdonar mis pecados. Me acuerdo de aquella vida que yo tenía, me acuerdo de cada oración, y casi siempre lloro porque yo no podía ser libertado, pero Cristo me hizo libre. Y me agarré esa palabra y dice: haciendo esto no caeré jamás. Del 97 hasta ahora han pasado muchos años, pues hasta ahora, gracias a Dios, todavía no me he emborrachado. Gloria al nombre del Señor. Mantengámonos en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. ¿Cómo nos mantenemos? Recordando siempre, aleluya, lo que Dios ha hecho por nosotros, recordando donde nos ha sacado de la esclavitud, donde nosotros estamos esclavizados del vicio, del pecado, donde nosotros estamos en un mundo. Por eso dice la palabra del Señor: acordaros de la cantera donde fuisteis arrancados, acordaros de Diabil, que no tenía solución, que no había esperanza para vosotros, que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, pero sin embargo, aleluya, vino Cristo con su grande amor, que yo era una basura, que no valía para nada, pero Él con su sangre, con sus manos preciosas, extendió, bajó hasta mí, me agarró, me levantó, me purificó, y hoy puedo dar gracias a Dios que podemos estar delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Una alabanza y el pastor con todos ustedes. Adelante en el nombre de Jesús. Esa alabanza para el Señor. Los dos. No por nada, no por nada. El buen maestro, el que por ti paga.
gracias al Espíritu.